Vamos a hablar un poco acerca de economía con un especialista. Hoy está más presente que nunca, ¿no? El tema económico, ustedes saben, en nuestro país. Dos datos: el dólar a casi 60 pesos el cambio, riesgo país arriba de los 2.100 puntos. Así que se lo vamos a preguntar a Agustín Echevarne, que es economista, y que está dando una charla hoy digamos, a colegas, a contadores aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, y también presentando un poco su libro, ¿no? Que la clave es la libertad, obviamente hablando de toda esta cuestión, ¿no? Gracias por venir, Agustín. ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? Un placer estar aquí. Bueno, ahí tenés de fondo un poco, ¿no? El tema de la moneda, que es la moneda que nos rige o que nos marca, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos una moneda que es falsa, que es el peso argentino. El peso argentino ha sido falsificado por los sucesivos gobiernos. Y desde el año 35 para acá, el promedio de inflación es 53%. Es decir, que le sacamos el poder adquisitivo a la gente a un ritmo de 53% anual. Hemos sacado 13 ceros a la moneda y ya ahora, cuando lleguemos a 100, son otros 2 ceros adicionales. Quiere decir que van a ser 15 ceros. Cada cero que le sacamos a la moneda equivale a haberle sacado 90% del poder adquisitivo a los pesos. No sigas, entonces. Es para deprimirnos, digamos, ¿no? No, es para comprender lo que nos pasa. No, ya sé, es verdad, para comprender un poco. Pues si comprendemos lo que nos pasa, podemos solucionar el problema. Entonces, el problema es lo que siempre se dice, ¿no? Hacer el diagnóstico para saber cómo podemos resolver. Hacer el diagnóstico correcto. Correcto para combatir la enfermedad, digamos. Claro, por eso el problema que vemos es que los políticos siguen repitiendo las mismas cosas y no aprenden. Vuelven a cometer los mismos errores. Cada vez que hay un problema hacen lo mismo, sean de cualquier signo político. Si vos ves qué hizo Macri, devaluó fuerte en el 2018 y puso impuestos nuevos. ¿Qué hizo Krieger Bacena con Onganía? Devaluó fuerte y puso impuestos a las retenciones al campo. ¿Qué hizo Duhalde? Devaluó mucho más fuerte que en todos, pues pasó de 1 a 3, recuerdas, en el 2002. ¿Y qué hizo? Puso impuestos. Ahora hacemos siempre lo mismo. ¿Qué hizo Alfonsín? Devaluó y puso impuestos. Es decir, todos los signos políticos devalúan y ponen impuestos. Y esa es la fórmula del fracaso total, que siempre repetimos en Argentina. Pero lo que nosotros tratamos de mostrar es, miren, estamos pensando mal, entonces pensemos distinto. Y pensemos también que hubo una época que Argentina funcionaba muy bien. ¿Y cuál es la clave? La clave es la libertad. Ah, la libertad. Bueno, muy bien. Hay que leer el libro, entonces. Hay que leer el libro, entonces. ¿Sí? Ahí muestro casos en todo el mundo de los países que han cambiado su forma de pensar y venían sin ningún tipo de crecimiento y en algún punto descubren que la clave es la libertad. Ponen instituciones que, ¿qué es la libertad? Es asegurar que cada uno, vos, yo, el más pequeño de los argentinos, todos, tenemos derechos a la vida, la libertad y a ser dueños del fruto de tu trabajo, es decir, la propiedad privada. Los políticos argentinos creen que vos no sos dueño de la propiedad privada tuya, no sos dueño de tu trabajo. Ellos te pueden poner impuestos y sacarte hasta 2/3 de lo que producís. Consideran que es legítimo que los políticos te pongan impuestos, 163 impuestos distintos, para ir sacándote lo que vos producís de todos lados de tu cuerpo, ¿no? Y eso es lo que no funciona. ¿Sabes quién inventó esto? Colbert. Era el ministro de Luis XIV, que decía: el arte de poner impuestos es el mismo que el de sacar plumas a los gansos. Es decir, le tenés que sacar de distintas partes del cuerpo para obtener la mayor cantidad de plumas, ¿no?, con la menor cantidad de quejidos. 163 impuestos y estamos todos desplumados. Como mucho, ¿no? Bueno, a ver, contanos de la economía hoy, ¿no? Yo recién arrancaba diciendo, ¿no? Con un dólar a 60 para el cambio, ¿no? Sí. Un riesgo país de, si no me equivoco, 2.143, 47 creo. O sea, cuando estás arriba de 1.700 ya estamos complicados. Estás muy complicado. Argentina vuelve a las andadas. Hicimos lo mismo que siempre. ¿Qué hicimos? Aumentamos el gasto hasta un nivel insostenible. Multiplicamos los impuestos, pero no alcanzan, porque todavía gastan más de lo que te sacan. Y entonces generas deuda. Y después de generar la deuda, en algún punto, la gente que te prestó el dinero deja de confiar en vos. Entonces, cuando te presté el dinero y ahora tengo miedo que me lo devuelvas, ¿qué haces? Tratás de sacarlo lo antes posible. Entonces, eso es lo que llaman fuga de capitales. Pero no se fuga lo que no vino antes. O sea, primero te prestan. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? El origen del problema es endeudarse porque gastás más de lo que te ingresa. Ese es el origen. Entonces, lo interesante es que gran parte de la clase política argentina, pero también de periodistas y de mucha gente, no le gusta el ajuste, ¿no? Ahora, ¿qué llaman ajuste? Porque esto es un ajuste por devaluación. Es el peor de los ajustes. Cuando vos devaluás, ¿qué pasa? Suben los precios y lo último que suben son los salarios. Entonces todo el mundo es más pobre.
La devaluación es aumentar la pobreza. Sí, el pospaso, digamos, la devaluación pospaso nos hizo un 30% más pobre de un día para otro. De un día para el otro, impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué decíamos hace muchos años? Venimos diciendo, miren, no lleguemos a esta situación que ya la hicimos un montón de veces, no puede ser que repitamos los mismos errores. Entonces hay que hacer el ajuste. Pero el ajuste de nosotros es otra cosa distinta. Es decir, si vos gastabas esto, bajar el gasto al nivel de tus ingresos. Entonces no tenés deuda. Si no tenés deuda, no tenés crisis. Los países no tienen crisis. Argentina, vos sabés que es el segundo país del mundo que ha vivido más tiempo en recesión desde el año 1950. El primero es el Congo, pero el Congo vivió en guerras civiles. Nosotros somos capaces, sin guerras civiles, de vivir en recesión, porque vivimos de crisis en crisis, porque permanentemente queremos vivir por arriba de lo que podemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees, no? Ahora está muy presente el tema digamos, de esta última misión, ¿no? Del fondo que está aquí en la República Argentina, que se reúne con el gobierno, que se reúne con la oposición, con Alberto Fernández, con emisarios y demás. Y ahora está ahí en vilo el tema del último, de este desembolso de 5.420 millones, que es para pagar parte de la deuda, digamos, ¿no? Seguro. Y que el gobierno dice que lo necesita, pero está ahí, ¿no? Es que si no, Argentina está en el abismo, colgado de la soga del fondo. Si el fondo te corta el financiamiento, ¡pum!, te caes. ¿Qué es lo que pasó ayer y hoy? Lo que pasó es muy simple. La gente de Fernández habló con el Fondo Monetario y se pusieron en una posición muy dura, criticando al Fondo Monetario por prestarnos dinero. Entonces, la situación fue, ¿entonces el fondo nos va a seguir prestando o no? Si aparentemente el que va a ganar es Fernández porque sacó 16 puntos de ventaja, lo que generó es esta situación. La gente desconfía de que el fondo siga prestando dinero en estas condiciones. O sea, probablemente tenga que renegociar previamente. Es lo que no sabemos. Y ahora nos quedan 7 semanas y media, ¿no?, para las elecciones. Con lo cual son 7 semanas y media de una complicación muy seria de la economía argentina, porque estamos en una situación de default virtual. Solamente no estamos en default porque paga las cuentas el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario te saca la plata de la mesa, estamos en default. Y de hecho, cuando vos hablas de riesgo país 2100, lo que estás diciendo es que la probabilidad del default para el mercado está cerca del 80%. De hecho, si hoy hiciéramos un default con una quita pequeña y rápida, de por ejemplo un 30%, no pequeña, una quita sustancial de un 30% y rápida, probablemente el riesgo país bajaría fuerte y subirían los precios de los bonos. Porque ya están descontando una cosa mucho más grave, porque la vez pasada que hicimos un default espantoso. Durante muchos años le dijimos a la gente no les devolvemos nada. Nos prestaron la plata, no les devolvemos nada. Y después Kirchner les dijo, bueno, les devolvemos el 25% de los que nos prestaron. Entonces una quita del 75%. Y mucha gente dijo que no. Y a los que dijeron que no, otros 5 años no les pagamos nada. Y recién vino el segundo canje. Entonces, lo que hemos hecho con los que nos prestan plata es esquilmarlos y estafarlos permanentemente. Y les echamos la culpa. Cuando la culpa no es nada más que nuestra. Que gastamos más de lo que nos ingresa y generamos deuda. Yo estoy contrario a la deuda. Yo creo que no hay que tener deuda porque es inmoral. ¿La deuda qué es? Es cobrarle impuestos a nuestros hijos y nietos, que la van a pagar ellos. Entonces estamos obligando a cobrar impuestos a ellos que no tienen poder de decisión. Uno de los principios básicos de los liberales, de la libertad, los que defienden la libertad, es que no te pueden poner impuestos si no tenés representación. Y nuestros hijos y nietos no están representados en los actuales políticos. Por lo tanto, no les podemos poner impuestos a ellos. Por lo tanto, la deuda es inmoral. ¿Sí? Siempre es inmoral. Agustín, la charla, ¿dónde la das hoy? Es en el Consejo de Ciencias Económicas, en la sede de Paraná. ¿A qué hora? Es a las 18:30, ¿verdad? 18:30, ver los asistentes, 18:30. Bueno, sí. 19:30. 19:30. Bueno, sí, van 18:30. Te encontrarán antes, podrán charlar un rato. Un rato sobre... Hay para charlar, ¿no? Hay para charlar un montón. Hay para charlar mucho. Gracias por asistir a Muchas gracias. Por visitarnos. Un placer estar acá. Muy amable. Seguimos con más.